Pues vamos a pasar a la palabra de esta mañana, hermanos. Sean todos bienvenidos. Una vez más, les damos la bienvenida. Es un gusto poder estar reunidos el día de hoy en este lugar. Han sido meses y semanas muy complicadas, pero agradecemos a Dios por la vida de cada uno de los presentes. Le damos gracias a Dios por el cuidado que ha tenido por cada uno de nosotros. De verdad que el cuidado no ha faltado, ha estado ahí presente siempre, Dios guardando nuestra vida, guardando nuestra vida física, hermanos, espiritual. Y si hoy estamos de pie, justamente es por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y de aquellos también que tal vez no pudieron estar el día de hoy con nosotros, pero que están al pendiente, incluso siguiendo las transmisiones a través del canal de la iglesia, pues también a ellos les mandamos un saludo. El tema de esta mañana lo he titulado La señal de los clavos. La señal de los clavos. Es un título tal vez un poco extraño, sin embargo, este título está tomado de una declaración que hizo uno de los apóstoles del Señor llamado Tomás, incluso conocido como Tomás el Incrédulo. Este hombre pedía, como lo vamos a ver más adelante, pedía ver la señal de los clavos en las manos de Cristo para creer. Esta enseñanza que quiero compartir el día de hoy con todos ustedes es una continuación a la enseñanza que dimos la semana pasada en torno a los sufrimientos de Cristo. Todos aquellos que han estado al pendiente de las enseñanzas que hemos subido a través de internet, bueno, hace 8 días estuvimos hablando acerca de los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, el día de hoy, a pesar de que es una continuación de la enseñanza que dimos en la semana anterior, ahora estará enfocada hacia los discípulos de Jesús y a su vez a todos nosotros. Este estudio estará dividido en 2 partes. En la primera parte estaremos abordando los últimos momentos de la vida en esta tierra del Señor Jesucristo cuando ya estaba en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar estaremos estudiando qué pasó con los discípulos una vez que el Señor Jesús, después de que murió en esa cruz, dice la Escritura que fue sepultado y que estuvo ahí en el sepulcro 3 días. Vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos y también vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos una vez que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Pero vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Les invito a ponerse de pie, por favor, y hacer una oración a Dios juntos. Ahí cada uno en su lugar, que podamos decirle a Dios: Señor, háblame. El día de hoy quiero escuchar tu voz, quiero aprender de ti. Y que tú le puedas decir ahí en tu lugar a Dios, derramar tu corazón para que Él te hable a tu vida. Padre, el día de hoy estamos muy necesitados de ti, Señor. Queremos que tú traigas revelación a los corazones de cada uno de los que nos hemos dado cita y también de los que escucharán esta enseñanza, Señor amado. No podemos mantenernos indiferentes, Señor, a tan grande amor que tú has demostrado en la cruz del Calvario, Señor. Sin embargo, esta gran verdad solamente la puedes revelar tú, Señor amado, a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, y yo te ruego, renueva el entendimiento de todos aquellos que tal vez ya han abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Pero revela a todos aquellos, Señor, que van a escuchar tal vez esta enseñanza por primera vez y que van a entender el grande amor de Jesús y todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Padre. Revela esta verdad, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomemos nuestro lugar, por favor. Vamos a abrir la Escritura. Todos los que traigan Biblia, por favor, abramos la Escritura en el Evangelio de Mateo,
capítulo 27, versículo 45. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Dice la escritura de la siguiente manera, solamente quiero darles un contexto. Vamos a hacer un repaso un poco de lo que platicamos o de lo que estuvimos revisando en la plática anterior. El contexto del pasaje que vamos a leer son los momentos previos a la muerte del Señor Jesús. En otras palabras, en este momento ya está crucificado el Señor Jesucristo, ya ha sido flagelado, ya ha sido juzgado injustamente, ya ha sido escarnecido, sus espaldas han sido destrozadas, todo lo que estuvimos platicando en la enseñanza anterior. Ya está ahí incluso clavado en ese madero. Sin embargo, vamos a ver uno de los rasgos fundamentales que nos deja la Biblia y que en ocasiones se pasa por alto. Dice Mateo 27, versículo 45, de la siguiente manera. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando leemos la escritura, tal vez no alcanzamos a percibir ciertos elementos que nos deja la palabra de Dios y que están contenidos ahí, pero que son elementos importantes. Fíjense, estoy seguro que muchos de ustedes han leído este versículo y sin embargo a veces no alcanzamos a entender cómo es posible que desde la hora sexta, es decir, desde mediodía, desde las 12 de mediodía hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, es decir, 3 horas, hubo tinieblas sobre toda la tierra. La Biblia nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. No debemos pensar que se trató de un fenómeno natural, como un eclipse solar. Hay quienes tratan y dicen, bueno, es que hubo un eclipse en ese momento, un fenómeno natural. Quiero decirte, no se trató de ese tipo de tinieblas. Un eclipse no sucede sobre toda la tierra, ¿estamos de acuerdo? Un eclipse no dura tanto tiempo. En 3 horas, prácticamente estas 3 horas que fueron desde las 12 de mediodía, que es la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena, se refiere a la hora o al tiempo en el cual el Señor Jesucristo llevó la maldición de nuestros pecados. Eso es lo que significan esas 3 horas de tinieblas. En aquellas 3 largas horas se comprimió todo el infierno que nosotros merecíamos. En esas 3 horas se condensó la ira de Dios contra todas nuestras transgresiones. Pero ¿sabes en quién? En la persona de Jesús. Durante aquellas 3 horas el Señor Jesús pagó el precio, satisfizo la deuda y consumó la obra necesaria para la redención del hombre. Por eso, a la hora novena, dice Mateo 27, versículo 46, que el Señor Jesucristo clamó. Si hubo un dolor, si hubo algo que a Él le dolió y fue el dolor más fuerte, no fueron los clavos en las manos, no fueron los clavos en los pies, no fue la espalda destrozada, no fue la corona de espinas en la cabeza, no fue incluso que sus discípulos lo hayan dejado, que Judas lo haya traicionado, que Pedro lo haya negado, sino que el dolor más grande que experimentó el Señor Jesús estando en esa cruz, colgado ahí, clavado, fue el abandono de su Padre. Mateo 27, versículo 46 dice que cuando llegó la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya hemos dicho que ese momento en el cual el Padre abandonó a Jesús en una manera momentánea fue para ampararnos a nosotros, fue para
ponerse del lado de nosotros. Quiere decir esto que Jesús estaba tomando nuestro lugar de pecadores. Y Dios no puede tener comunión con el pecador. Y Dios no escucha al pecador, dice la palabra de Dios. Sin embargo, en ese momento Cristo tomó sobre su propio cuerpo la maldición del pecado, las consecuencias trágicas del pecado. Y estando en esa cruz, el Padre lo abandona. El Padre, podemos decirlo de esta manera, le da la espalda a Cristo, a su Hijo amado, para darnos a nosotros la oportunidad de salvación. Y dice la palabra de Dios que en este momento el Señor Jesús expiró, murió. Y ahí estaba nuestro Salvador derramando hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Mateo 27, versículo 51. Mateo 27, 51 dice: y he aquí, cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es y entregó el Espíritu, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Qué importante es el testimonio que nos deja la Escritura, porque nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo era una pesada cortina que separaba dos áreas principales en el templo: el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina semejante a esta que tenemos a nuestro lado, pero obviamente era de pieles, de animales, entretejidas, y que obviamente pesaba muchísimos kilos. Esa cortina que estaba puesta para hacer una división entre las dos áreas principales del templo. En el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, una persona, un día al año, para ministrar delante de Dios. Nadie más podía entrar a ese lugar, al lugar santísimo. ¿Sabes quién habitaba en el lugar santísimo? ¿Sabes qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, donde estaban ahí, que era el arca, un pequeño cofre de madera recubierto de oro, con una tapa encima, que era el propiciatorio, y dos ángeles esculpidos que se miraban hacia adentro los rostros, y ahí aparecía la presencia de Dios. Ahí habitaba la presencia de Dios. Y en ese lugar, por eso era el lugar santísimo del Shekinah, solamente un hombre, una vez al año, un día al año, podía entrar ante la presencia de Dios a ministrar en la presencia de Dios. Y por cierto, tenía que estar preparado, porque si no, en ese momento caía muerto por la santidad de Dios. Sin embargo, cuando dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, esta rasgadura significaba que por la muerte de Jesús ahora estaba abierto el lugar a la presencia de Dios para todo aquel que viniera en cualquier momento para poder gozar de la presencia de Dios. Hermanos, tal vez el día de hoy se te puede hacer muy normal ir a la cámara secreta y orar al Padre Celestial y saber que Él te escucha y saber que Él te atiende y estar en la misma presencia de Dios adorándole. ¿Cierto o no? Cuando venimos a estar en la presencia de Dios ahí en nuestro cuarto, en nuestra recámara, en la cámara secreta, y de alguna manera estamos ahí en la presencia de Dios, llega un momento en que es tan fuerte la presencia de Dios que literalmente sentimos que estamos en los mismos cielos. Yo quiero decirte, pareciera que es algo normal ya para nosotros, pero una cosa es cierta, no siempre fue así. La gente no tenía acceso en la antigüedad a la presencia de Dios. Por lo tanto, que nunca se nos olvide, que nunca se te olvide que ese privilegio nos fue dado a un enorme costo, que es la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Hebreos 10, por favor. Versículo 19 al 22.
Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Verdad que sí tenemos una libertad para entrar en el lugar santísimo? ¿A través de qué, hermanos? A través, dice, por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, ese privilegio nos fue entregado por Jesús. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. En otras palabras, ese velo rasgado significa el cuerpo destrozado del Señor Jesús. Significa los golpes que Él recibió. Significa la cruz que Él estaba pagando en ese momento y estaba ahí atravesado de pies y manos. Dice, y teniendo, verso 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A qué nos invita? A acercarnos con corazón sincero, con fe, ya que los corazones han sido purificados de mala conciencia. En otras palabras, una persona que ha recibido el perdón de sus pecados, dime si no es cierto, antes sus pecados venían a estar en la conciencia y le acusaban, y la persona en ocasiones, a pesar de que tal vez recitaba muchos Padres Nuestros, a pesar de que hacía tantas letanías, no podía purificar su conciencia porque sabía que había hecho mal, sabía que había pecado. Sin embargo, Cristo ha dejado trazado un camino nuevo a través del arrepentimiento y de la fe. Cuando la persona viene arrepentida de su vida de maldad y de pecado y viene delante de Cristo y se arrepiente y se dobla ante Él y le pide perdón, yo quiero decirte, aún como lo veíamos el viernes pasado, en esa cruz que Él estaba y estaba colgado un malhechor al lado izquierdo y al lado derecho, aún en la agonía, aún en las últimas, uno de ellos, uno de esos malhechores le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se acercó arrepentido. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Ese Cristo sufriente que tomaba bocanadas de aire y se dejaba caer, a pesar de que estaba dolido, sufriente, las espaldas destrozadas, volteó a mirar a aquel malhechor arrepentido y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, salvando incluso a la gente hasta el último momento, el último minuto. Sin embargo, hay otros que tal vez ni siquiera en las últimas puedan levantar los ojos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Sino como el otro malhechor, ¿verdad? Le decía, sálvate si tú eres el Cristo y sálvanos a nosotros. Intentando hasta el último momento sacarle el provecho a Dios o a Jesucristo. Pero volviendo al punto, hermanos, en este momento el Señor Jesús había expirado y el velo del templo se había rasgado de arriba abajo para darnos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ok, si esto nos ha quedado claro, podemos decir que después de ese momento la gente estaba ahí observando esa escena, escucharon ese clamor, consumado es, el Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Cuando llegaron los soldados, como lo vieron ya muerto, ya no le quebraron las piernas, pero un soldado agarró una lanza para asegurarse que estaba efectivamente muerto y le atravesó el costado con la lanza, perforando pulmón y llegando al corazón, porque dice la Escritura que de la herida brotó agua y sangre. En otras palabras, perforó el pulmón y salieron los líquidos y llegó al corazón. De alguna manera Jesucristo estaba muerto. ¿Quién iba a poder? Hay quienes dicen es que se desmayó. No, no se desmayó. Y si se hubiera desmayado, por eso el soldado tomó esa lanza y atravesó el costado. Jesucristo estaba muerto. Jesucristo estaba muerto. Se acercan los discípulos de Jesús. Ahí estaba al pie de la cruz Juan, María y algunos otros discípulos. Se acerca aquel hombre, ¿verdad? José de Arimatea, y dice, hay un
sepulcro nuevo, piden el cuerpo, lo sepultan, le ponen la piedra y de alguna manera pareciera que ahí había acabado el maestro. Vamos a ver cómo se encontraban los discípulos, porque esto es importante. Ya nos hemos dedicado a hablar acerca de los padecimientos de Jesús, pero ahora yo quiero que veamos la otra cara de la moneda. Vamos a ver cómo estaban los discípulos. Y primero quiero que entendamos que Jesús ya les había dicho de antemano que le era necesario padecer, morir y resucitar al tercer día. Vamos a ver algunos pasajes. Mateo 16, por favor, versículo 21. El contexto de este pasaje, antes de que lo leamos, solamente quiero decirte, es este momento en el cual el Señor Jesucristo está con sus discípulos y le pregunta el Señor a sus discípulos: ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: a ver, allá en la plaza, allá en la ciudad, allá en las calles, ¿qué dice la gente acerca de mí? Era la pregunta que estaba haciendo el Señor Jesús. Y entonces los discípulos comenzaron a decirle: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos otros dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Jeremías, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. En otras palabras, la gente tenía diferentes concepciones acerca de quién era Jesús. ¿Estás de acuerdo? La gente pensaba que era un profeta solamente. Sin embargo, al escuchar el Señor Jesús los dichos de la gente, se voltea a ver a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro se levanta. Ese Pedro que siempre tomaba la delantera, se levanta y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y en ese momento el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, necesitamos una revelación. ¿En dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, para entender quién es Jesús. Hay mucha gente que conoce un Jesús histórico. Hay mucha gente que sabe que Jesús vino hace 2000 años. Esta semana que está por iniciar se conoce como la Semana Mayor. Y mucha gente va a celebrar una tradición, una costumbre. Y en muchos lugares se harán representaciones de la pasión, de la muerte de Cristo. Pero quiero decirte una triste realidad. A mucha gente todavía no le ha brillado y no han entendido lo que significa que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué te digo esto? Porque en ocasiones solamente se puede participar en una tradición, en una costumbre, pero la gente saliendo de ahí se va a el pecado. La gente en ocasiones, ¿verdad?, de ahí se va a la tomadera, al alcohol, a las cervezas. Y la gente entonces dice: bueno, ya cumplí, ya fui a la representación, me conmovió un poquito, pero la gente vuelve a su misma vida de antes. ¿Qué necesitamos? Revelación. El Señor Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ese contexto dice el verso 21 de Mateo 16: desde entonces, ¿a qué se refiere? Después de que Jesús escuchó que sus discípulos sabían que Él era el Mesías, desde ese momento dijo: ya están preparados. Es como decir: vamos al segundo nivel, vamos a seguir avanzando con ellos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto
y resucitar al tercer día. Note usted que aquí Jesús, el Señor Jesús, le está anticipando a sus discípulos. Por eso de que de alguna manera cuando lo vieron que lo estaban crucificando, pues ya no debió haber sido sorpresa para los discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Oye, si Jesús, el profeta de profetas, ya les había estado diciendo, no una vez, no dos veces, muchas veces, voy a subir a Jerusalén, me van a apresar, me van a maltratar, me van a crucificar, pero escuchen, al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y parecía que a los discípulos por un oído les entraba y por otro les salía y no comprendían. Como el día de hoy también hay mucha gente que por un oído le entra y por otro le sale, y parece ser que no entiende el evangelio de Cristo, que es tan sencillo. Dice la escritura en Mateo 20, para que te des cuenta. Mateo 16, 21, lo que leíamos ahorita. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario subir, ser crucificado y resucitar. Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Ya se encaminaba a Jerusalén, pero antes de llegar a la ciudad, toma a sus discípulos aparte y les dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Qué impactante. Porque yo una cosa, cuando yo leo estas palabras, imagínense, pregunto, ¿el Señor Jesucristo estaba consciente, sí o no, de todos los padecimientos que él iba a atravesar en Jerusalén? ¿Verdad que sí? Aquí lo está describiendo. Lo iban a condenar a muerte. ¿Quiénes lo iban a apresar? Los sacerdotes, los principales. Lo iban a entregar a los gentiles. ¿Cómo fue? Lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Lo iban a escarnecer los soldados, le iban a azotar las espaldas, lo iban a crucificar, pero dice, más al tercer día resucitará. Pocos días antes de la Pascua, Mateo 26, versículo 1 y 2, Jesús les volvió a decir a sus discípulos que lo iban a crucificar. Y esto es para que ustedes puedan entender. Miren, Cristo siempre les reveló lo que iba a suceder. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Cuándo iba a ser crucificado? ¿En la qué? En la Pascua. Y justamente, ¿en qué hora murió Jesús? Dijimos, en la hora novena, que son, en nuestro horario, las 3 de la tarde. ¿Y sabías tú que el Cordero Pascual de las Escrituras en el Antiguo Testamento justamente iba a ser sacrificado entre las 2 tardes? ¿Y sabes cuál es la mitad de las 2 tardes? Las 3 de la tarde. En otras palabras, Cristo incluso cumpliendo el hecho de que Él era el Cordero de Dios, que iba a dar su vida por nosotros. En el momento en el cual se sacrificaba el Cordero de la Pascua y era degollado, y que se recordaba el momento de la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Allá en el libro de Éxodo, que Dios le dijo a Moisés: cada familia tome un cordero y sacrifíquelo, tome la sangre, pónganla en los dinteles, en las puertas, porque va a pasar el destruidor. Pero todos aquellos que tengan la señal de la sangre, el destruidor va a pasar de largo y no entrará a ese hogar, a esa casa, a esa familia.
Y los israelitas hicieron eso. Ahora Cristo es nuestro Cordero Pascual y por su sangre somos librados de la muerte del destruidor. ¿Qué estamos viendo? Que los discípulos estaban advertidos, que los discípulos deberían haber estado conscientes de los padecimientos de Jesús. Sin embargo, no entendían en qué magnitud, pero Cristo ya se los había anticipado. No solo que lo iban a maltratar, no solo que lo iban a crucificar, sino también que al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, ¿qué creen? Cuando Cristo murió, ellos pensaron que todo se había terminado. Cuando yo veo a los discípulos, se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Muchos discípulos ahí, dice un pasaje que cuando Jesús se apareció a los discípulos, les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no les habían creído aquellos que les habían dicho, ha resucitado. Y en eso quiero decirte, en ocasiones nos parecemos mucho a los discípulos de Jesús. Hay gente en medio de nosotros que en ocasiones batalla con su fe, ¿cierto o no? Hay quienes batallan con su fe. Sin embargo, en ese momento, repito, los discípulos habían visto a su maestro en un madero, lo habían visto morir de lejos. Solamente Juan estuvo ahí al pie de la cruz junto a otros discípulos. Todos lloraban, se lamentaban de que el maestro ya no estuviese con ellos. Fueron presa del desánimo, una tristeza embargó sus corazones. Por un lado, Judas se había ahorcado a estas alturas, ¿verdad? Al ver que Jesús había sido condenado a muerte. Pedro estaba por allá en medio de la soledad, al haberse acobardado y en su cobardía había negado con maldición no conocer a Jesús. Los discípulos restantes andaban por ahí dispersos. Dos caminaban hacia Emaús, una aldea por allá, tristes, cabizbajos, desalentados. Literalmente parecía que todo se había terminado. Me puedo imaginar que fueron 3 días de profundo pesar, de confusión, de abatimiento. ¿Qué pensamientos habrán pasado por la mente de cada uno de ellos? No dice la Biblia, pero yo me puedo imaginar. Probablemente por la mente de ellos pasaba pues que todo había sido un fiasco, una vacilada, que nada había sido real. Probablemente en su humanidad, ¿verdad? Pudieron haber dicho, bueno, ¿de qué sirvieron estos años de haber seguido a Jesús si hoy se encuentra en la tumba? Y justo en medio de esa desolación, de ese silencio sepulcral, al tercer día, Cristo se levanta de entre los muertos, resucita. Tal como lo había dicho a sus discípulos, en 3 días resucitaré. Mateo 28, vamos a leer del verso 1 al verso 10. Dentro de 8 días, si Dios nos presta la vida, vamos a estar abordando el tema de la resurrección de Jesús, la importancia de su resurrección. Si es importante su muerte, es importante también su resurrección. ¿Y qué implica para la fe del cristiano el que Cristo se haya levantado de entre los muertos? ¿Y qué implica que la tumba de Jesús esté vacía? Lo veremos la próxima semana. Dice verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos? Que Cristo resucitó. La muerte no lo pudo retener. Se levantó otra vez de la tumba y salió triunfante. Sin embargo, dice Mateo 28, verso 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a ver quién era uno de los que dudaban. Juan capítulo 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice la escritura que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos, estando las puertas cerradas. Ellos estaban en el aposento alto, ahí donde solían reunirse, y estando las puertas cerradas, ellos estaban ahí reunidos, y de repente el Señor Jesucristo se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y estuvo platicando con ellos. Pero sabes, ese día Tomás no había ido a esa reunión. Tomás no estaba presente en ese momento. De tal manera que dice el verso 24, pero Tomás, Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí vemos la importancia de no faltar a las reuniones, porque el que no viene se queda sin su bendición. Ese día Tomás no miró con sus ojos a Jesús. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y yo me puedo imaginar la alegría de los apóstoles. Vimos al Señor. Después de haber estado tristes, acongojados, cabizbajos, apachurrados, de haber visto a Cristo en la cruz y de haber sido puesto en el sepulcro, ahora otra vez vivo. Era una alegría enorme. Y le dicen a Tomás: al Señor hemos visto. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Sabes cuál fue la respuesta de este apóstol? Que no era cualquier discípulo, era un apóstol del Señor. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo puedo decir: qué terrible incredulidad. Qué terrible incredulidad. ¿Sabes por qué? Sobre todo si lo vemos a la luz de todos los acontecimientos que Tomás vio y escuchó de Jesús. Tomás vio, el apóstol Tomás vio cómo Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cierto o falso? Tomás escuchó cuando el Señor Jesús, a su sola voz, teniendo los mares embravecidos, y el Señor Jesús se levantó y dijo: calla, enmudece. Los mares se aquietaron. Tomás vio y escuchó cuando Jesús le dijo:
a los vientos tempestuosos, levantando las manos, calla, y se hizo bonanza. Vio como de 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Vio cómo resucitó muertos, cómo levantó paralíticos, cómo le dio vista a los ciegos, la voz al mudo, cómo incluso sanó instantáneamente a los leprosos, tocándolos y diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se iba de la vida, del cuerpo de aquellos hombres. Vio los milagros, escuchó de la misma boca del Señor: voy a ser muerto, pero al tercer día resucitaré. Sin embargo, el corazón de Tomás estaba incrédulo. No podía creer que esto fuera posible. Por eso, ante la gran noticia, el Señor ha resucitado, al Señor hemos visto, Él responde de una manera fuerte, cruda: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En esto, amados hermanos, en esto Tomás se asemeja a mucha gente que, a pesar de haber visto la buena voluntad de Jesús, en ocasiones duda si acaso Cristo le quiere perdonar. Así como lo oyes. En ocasiones yo me he topado con gente que, al estarle compartiendo la palabra de Dios, no hace mucho, un joven, hace unos 3 meses, platicaba con un joven, y a pesar de que le hablaba de una manera, le mostraba otro pasaje y otro pasaje, en su vida había tal incredulidad que yo me quedé asombrado. Al mostrarle la buena voluntad de Dios, él decía: es que yo creo que la salvación no es para mí. Es que yo creo que realmente yo no soy uno de los elegidos. Es que realmente yo no creo que me vaya a salvar. Y le abría las escrituras y le decía: mira, aquí la Biblia dice que Cristo murió por todos, ¿dónde estabas incluido tú? Y él decía: no, yo creo que para mí no es. Por eso, cuando yo leo este pasaje de Tomás, que decía: es que si yo no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, o metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Cuando él estuvo caminando al lado de Jesús y vio los milagros, qué terrible incredulidad. Y hermanos, esa incredulidad es ofensiva delante de Dios, porque tú te puedes imaginar a un Cristo que derramó su sangre, que estaba ahí, todos los dolores que hemos descrito gráficamente, y de lo que hemos hablado, y de lo que nos habla la Biblia. ¿Tú crees que no es ofensivo el pensar en ocasiones: sufrió eso Jesús, pero yo creo que no lo sufrió por mí? Cuando realmente Cristo estuvo ahí pagando por cada uno de nosotros. Cristo no fue a la cruz para que luego la gente dijera: es que no es para mí la salvación. Claro que la salvación es para cada uno de nosotros. El problema es que en ocasiones la gente se pone del lado del malhechor que injuriaba a Jesús, no del lado del malhechor que decía: acuérdate de mí, no de ese malhechor arrepentido. Y aquí hay mucho que necesitamos aprender. Sin embargo, ante este desafío, ante esta terrible incredulidad de Tomás, yo veo la misericordia de Dios, que no dejó a su discípulo lleno de incredulidades, sino que se presenta ante él en su infinita misericordia.
En otras palabras, pareciera que su discípulo necesitaba un empujoncito. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ese día sí había ido a la reunión, afortunadamente, sí había estado ahí con ellos. Dice, llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes una cosa? A partir de este momento, toda duda, toda incredulidad desapareció de la vida de Tomás. Ya no había necesidad de otra cosa. Había visto la señal de los clavos en las manos del Señor. Sabía que Él era el Mesías. En ese momento, de hecho, hace una de las confesiones más sorprendentes que nos deja el Nuevo Testamento, porque le dice a Jesús, Señor mío, ¿y qué? Dios mío. En otras palabras, Tomás declara lo que muchos testigos de Jehová el día de hoy rechazan, que Cristo sea Dios verdadero. Señor mío y Dios mío. Y quiero decirte que ese grupo de 11 discípulos que formaban el círculo más cercano del Señor iban a ser transformados por esta muerte y por la resurrección de Cristo. Ya no habría dudas. Sabían que Él era el Mesías. A partir de ese momento comienza la extensión del reino de los cielos, la cual nos ha alcanzado hasta estos días. Ese grupo de discípulos temerosos, ese grupo de discípulos incrédulos, ese grupo de discípulos inconstantes, inmaduros, comenzaron a ser transformados por el poder de Dios allá en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y fueron testigos de todas las palabras de Jesús. Fueron llenados del Espíritu Santo y salieron a predicar el evangelio del reino. ¿Sabes? A partir de que vieron a Cristo y que les enseñó las heridas en sus manos y que les enseñó el costado traspasado, quiero decirte, ya no hubo dudas. Comenzaron a predicar la palabra a pesar de ser amenazados por los líderes religiosos de su tiempo. Predicaban a Cristo en medio de opresiones, en medio de persecuciones, en medio de las cárceles, de los azotes. Ahí estaban los discípulos fuertes, firmes, tomados de la mano de Jesús. En las peores adversidades, una cosa los empujaba a seguir. Cristo padeció más. Cristo sufrió más por mí. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Solamente anótalo, no lo busques. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. El apóstol Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Lo apedreaban, lo golpeaban por causa de Cristo y de predicar el evangelio, y lo dejaban en ocasiones medio muerto y se levantaba, se sacudía el polvo y seguía predicando la palabra de Dios. Lo encarcelaban, lo azotaban, lo metían hasta el fondo del calabozo, lo ponían con los pies en el cepo, las manos encadenadas, y él decía, esta leve tribulación momentánea. ¿Sabes por qué? Porque decían ellos, Cristo sufrió más por mí. Cristo sufrió más por mí. Una cosa sabían, Él murió por nosotros. Una verdad los motivaba, Él me amó sin merecerlo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, versículo 15.
Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Hermanos, la señal de los clavos es aquella señal que de alguna manera ha sido puesta, impregnada, sellada en el corazón del cristiano. Y el cristiano, ¿sabes una cosa? Sigue a Cristo, no por el miedo de no querer ir al infierno. El cristiano sigue y ama a Cristo, no por el hecho de ¿qué me vas a dar, Señor? El cristiano ama y sigue a Cristo porque sabe que Él nos amó a nosotros primero. Por eso el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. El entender que Él estuvo en la cruz sin merecerlo. Estuvo en la cruz ahí derramando hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros sin merecerlo. Es más, sin que se lo pidieras. Él fue a la cruz por ti. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos ajenos a los pactos y las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ¿sabes? Él tomó la decisión de ir a la cruz por nosotros. A pesar de ser sus enemigos, Él dio el primer paso para reconciliarnos con Él. No fuiste tú. No fui yo. No fue que un día me levanté o te levantaste y dijiste, hoy es un buen día para reconciliarme con Dios. ¿Sabes una cosa? Él nos anduvo buscando incansablemente. Y a pesar de que en ocasiones le dábamos la espalda una y otra vez, Él perseveraba y Él nos buscaba como el pastor busca a sus ovejas. Es muy grande el amor de Dios, que incluso no debemos permanecer inmóviles. No podemos permanecer como si no hubiese muerto por nosotros. Él murió por nosotros. Y ese amor debe constreñirnos al grado de también entregar nuestra vida por Él, al grado de no rehusarle nada que Él nos pida, que Él nos demande. Por eso Él le dijo a sus discípulos, ¿quieren ser mis discípulos? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y sabes, un discípulo está dispuesto a eso. Y al contrario, le dice a Cristo, Señor, el hacer tu voluntad me agrada. Mi comida es hacer tu voluntad. Por eso, primera de Juan capítulo 4, verso 19, el apóstol Juan decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Hermanos, no es que tú le hayas amado a Él, es que Él te amó a ti primero. Él nos amó a nosotros primero. ¿Dónde estaba la fuerza ahora de los discípulos? ¿Cuál era la energía que los motivaba? Porque hubo un cambio. Porque esos discípulos allá amedrentados, escondidos, temerosos, aún tocaban la puerta y no querían abrir. Aún tocaban la puerta, ¿verdad? Y se asomaban ahí por una rendijita a ver quién era. ¿Qué fue lo que los transformó? ¿Qué fue lo que los cambió? El poder entender que Cristo murió en esa cruz y que se levantó de los muertos y que el Espíritu Santo vino sobre los corazones de ellos. Fueron transformados, fueron cambiados para poder dar testimonio de lo que Cristo había venido a hacer a esta tierra. Estoy seguro que ellos recordaban los padecimientos, y cuando a Pedro y a Juan los agarraron en una ocasión y los metieron a la cárcel y les azotaron las espaldas, seguramente, porque así dice la Biblia, que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer a causa del nombre de Jesucristo. Salieron gozosos. Lo tenían en mente, los padecimientos de Jesús. Lo mantenían en su corazón como una verdad importantísima. ¿Por qué murió en esa cruz? ¿Sabes por qué? Ellos decían, para perdonarme. Para perdonarme. No merecía Cristo haber muerto de esa manera. Yo merecía la muerte. Yo merecía el castigo. Yo merecía la condenación del infierno. ¿Sabes qué dice la tradición?
Todos sabemos que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? No una vez, no dos veces, tres veces. Antes de que el gallo cantara dos, Pedro ya había negado a Jesús, y con maldición. Y dice la Escritura que saliendo, cuando Pedro niega a Cristo tres veces, saliendo fuera lloró amargamente. Y dice la tradición que cuando Pedro escuchaba el canto del gallo, no lo dice la Biblia, sino que lo dice la tradición, que cuando Pedro escuchaba el canto del gallo, en ese momento caía postrado donde quiera que se encontraba y se ponía a llorar, porque recordaba cuando había negado al maestro, pero que Cristo le había perdonado ese pecado. Y cada vez que escuchaba un gallo cantar, le hacía recordar el momento en el cual él se acobardó, pero estaba agradecido de que Cristo le hubiese perdonado su gran pecado de cobardía. Por eso al final también nos dice la Escritura que cuando se acerca Jesús, ¿verdad?, ya resucitado, toma a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le vuelve a decir por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Es decir, por cada una de las veces que le negó, ahora le decía: ¿me amas? Y Pedro decía: sí. Y al final, después de haber sido tan arrojado y tan intrépido, entendió: en ocasiones esto ya no me sirve. Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Gran tarea le dejaba a su apóstol. Y ese grupo de discípulos temerosos, angustiados, cabizbajos, ahí melancólicos, temerosos, acobardados, ahora se volvieron en discípulos arrojados, que incluso ya no tenían ni siquiera miedo a la muerte misma. ¿Sabes una cosa? Cada uno de los discípulos murió de una muerte, fueron mártires. Pedro, por ejemplo, yo no sé si tú sabías, pero él fue crucificado también. El apóstol Pedro. Cuenta también la historia, no lo dice la Escritura, no lo dice la Biblia, pero que un día llegaron las amenazas de que querían apresar a Pedro y él se encontraba en Roma. Y los hermanos, los discípulos de ese lugar le dijeron: Pedro, te andan buscando porque quieren darte muerte. Y que en ese momento los discípulos, los hermanos empezaron a instarle a Pedro: escapa por tu vida. Y dice la historia que mientras Pedro, al haber sido de alguna manera convencido de que era necesario escapar, él iba saliendo de la ciudad cuando a lo lejos vio una visión. Y en esa visión venía una gran multitud y al frente el Señor Jesús. Y que se acercaba a Pedro a Jesús y le decía: Maestro, ¿a dónde vas? Y que Jesús le dijo: a ser crucificado. Y cuenta la historia que en ese momento Pedro entendió que ya no era necesario huir, que había llegado el momento en el cual él también tenía que ir a la cruz. Así que regresa a la ciudad, lo apresan, y mientras lo están crucificando, él pidió, dice la historia, que fuera crucificado con la cruz invertida de cabeza, porque dijo: no soy digno de morir igual que mi maestro, que mi Señor. Y ahí quedó el apóstol Pedro. Quiero comentarte la muerte de los otros discípulos de Jesús.
porque esto es impactante. ¿Por qué aquellos hombres temerosos, acobardados, ahora podían entregar sus vidas delante de Dios, delante de Jesús? Mira, Felipe, este libro es un libro que nos habla acerca de las persecuciones y se llama el libro de los mártires. Y comienza desde el primer mártir después del Señor Jesús, con Esteban. Esteban fue el primer mártir de la era cristiana. Felipe, aquel apóstol, aquel discípulo, dice que nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo, su profesión era recaudador de impuestos. Había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el cual sufrió el martirio, siendo muerto por una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Jacobo el Menor fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, que fue el discípulo escogido para llenar la vacante dejada por Judas, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue aprehendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de cruz de San Andrés. Marcos, aquel discípulo que se supone que fue convertido al cristianismo por el apóstol Pedro, del cual tenemos el evangelio de Marcos. Se cree que el apóstol Pedro le dictó a este sirviente, ¿verdad? O a este joven, que era como un ayudante del apóstol Pedro, que escribe el evangelio, en griego dice, este joven, este discípulo fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Pedro fue crucificado. Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo la persecución de Nerón. Este hombre dio su cuello a la espada, es decir, fue decapitado. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países y habiendo traducido el evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, el incrédulo, llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia y la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el evangelista, fue autor del evangelio que lleva su nombre y también del libro de los Hechos. Viajó con Pablo por varios países. Él fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón, de sobrenombre Zelota,
ocelote. Predicó el evangelio en Mauritania, en África, e incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el año 74 después de Cristo. El único discípulo que no sufrió el martirio fue Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Sin embargo, cuenta la historia que en diferentes momentos se le intentó meter a un caldero de aceite hirviendo y sin embargo no le pasaba nada a ese hombre. Y lo intentaban martirizar de una y de otra manera y parecía que no le sucedía nada. Por lo tanto, decidieron por el destierro en la isla de Patmos, donde recibió el libro de Apocalipsis. De ahí en fuera, todos los discípulos experimentaron el martirio. Pero ¿qué era lo que los empujaba? La señal de los clavos. El entender que Cristo había dado su vida primero por cada uno de ellos. Y que si era necesario morir también por Jesús, no lo dudaban. Allí estaban como una ofrenda que subía como un olor fragante para Dios. ¿Qué historias estamos entendiendo el día de hoy? Aquel Jesús que puso su mano en el madero, hermanos, que puso sus pies en el madero, que puso sus espaldas para el látigo romano, que puso su cabeza para recibir la corona de espinas, que puso su rostro para ser desfigurado por mí y por ti. Yo puedo decir, cuán grande amor. Amén. Cuán grande amor. Tú no se lo pediste, Él tomó la iniciativa. A pesar de ser sus enemigos, Él dio el primer paso para reconciliarnos con Él. Tú no pusiste nada, Él puso todo. La salvación es gratuita para ti y para mí, pero se tuvo que pagar un alto costo. Isaías 53, verso 5. Con este texto terminamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El justo por los injustos. El que no debía nada vino a pagar tu culpa y mi culpa para darnos acceso al reino de los cielos. Hermanos y amigos, esta gran verdad no puede quedar solamente como un gran y un bonito discurso. Tiene que tocar nuestras vidas, tiene que transformarnos constantemente, y por ello tenemos que cada día más entregarnos y consagrarnos más a Él. Si Él, cuando vino a esta tierra, no vino a pasar unas vacaciones, no vino a pasar un buen rato, un buen momento. Él vino con la única visión y con la única misión de entregar su vida por ti y por mí. Quiero decirte, hoy tenemos que hacer lo mismo nosotros por Él. Por eso de estar tal vez regateándole ahí a Dios, ¿a poco también esto tengo que dejar? ¿A poco también este placer inmoral? ¿A poco también este pecado? ¿A poco no puedo entrar al cielo con esta maldad? Hasta es ofensivo delante de Dios. Él no se merece menos, hermanos, que todo nuestro corazón. Amén. Pongámonos de pie para terminar con una oración. Padre, cuando consideramos, Señor, la muerte de tu amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario y ver tanto amor por nosotros,
entendiendo que tú eres un Dios grande, Señor, un Dios todopoderoso, que en el momento en que los primeros hombres pecaron delante de ti, pudiste haberlos deshecho, quitado y haber creado otra raza humana, obediente, santa y pura, Señor. Preferiste, Señor, mejor mandar un Salvador para que viniera justamente a corregir lo que el pecado había trastocado, Dios. Este mensaje es el evangelio glorioso, Padre, que se debe predicar en todo púlpito, Señor. El mensaje de la cruz, la señal de los clavos, Señor. Y hoy queremos decirte, grábala como una señal imborrable en nuestro corazón, Señor. Que nada pueda borrar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Que ningún placer en este mundo, Señor, pueda ser tan grande como el hecho de que tú moriste por nosotros, Padre. Ayúdanos. Graba estas verdades en nuestro corazón y que nos acompañen hasta el último día de nuestras vidas. Y que así como Tomás, que había sido incrédulo, pero al ver la señal creyó y dio su vida en ofrenda a ti, así podamos nosotros también, Señor, entregarnos en cuerpo, alma y espíritu y no reservarte nada, Señor, para nosotros. Todo entregarlo a ti, porque tú eres digno, digno, digno. Gracias. Gracias por tu palabra. Séllala en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.